Permitidme que comience con una palabra de oración. Señor y Padre, te queremos dar gracias un día más por tu palabra. Señor, te ruego que en esta mañana, por tu misericordia, tú tomes mi palabra, Señor, para que a través de tu Espíritu vengan a ser alimento para tu pueblo. Porque solo tú eres el que puede traer vida a través de tu palabra. También en nosotros disposición de oído y de corazón para no solo entender, sino vivir y dar fruto. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo. Amén. Bien, como sabéis, estamos en el libro de Nehemías. Y hoy voy a tener una meditación en el libro de Nehemías. Estamos viendo a través del personaje de Nehemías el llamado que tenemos todos a edificar las murallas espirituales del pueblo de Dios. El llamado que tenemos todos a participar en la obra de Dios. Dios es un Dios todopoderoso y sin embargo, parte de cómo Él muestra su amor y misericordia hacia nosotros es llamándonos a participar en su obra. No es por necesidad, no es porque tú tengas o yo tenga una habilidad especial que Él necesita, es parte de su gracia y de su amor hacia nosotros. Y bajo este gran tema de edificar las murallas espirituales de nuestra iglesia, hemos visto los primeros 4 capítulos del libro de Nehemías. Vimos en el primer capítulo, y perdonad que dedique unos minutos a esto, pero creo que es bueno, porque así nos ayuda a recordar lo que hemos visto y a ponernos en situación para lo que hoy vamos a ver Dios mediante. Vimos en el capítulo 1 que si estamos hablando de obra, edificar las murallas, y todo esto tiene una carga muy externa, todo comienza con una realidad interna. La vida, el corazón de un hombre. Nehemías, capítulo 1. Un hombre que puso su interés, su intercesión y su intervenir como Dios en el centro. No como él, no puso su interés, su agenda y lo que él entendía que tenía que hacer, sino que puso a Dios y su obra en el centro. Y recordemos que si este primer capítulo no se da, no se dará todos los demás capítulos. Que no podemos edificar en el reino de Dios si no somos parte del reino de Dios. Que primero es ser hijos de Dios y después seremos siervos de Dios. Pero lo primero es ser y después vendrá el obrar. Y así comienza el libro de Nehemías, comienza con el ser de Nehemías. Vimos en el capítulo 2 y 3, capítulo 2 nos centramos en la segunda parte del capítulo 2, que este obrar de Nehemías comienza con algo muy espiritual, que es pensar. Pensar. Llega Nehemías a Jerusalén y lo primero que hace es bajarse del caballo y mirar cómo está todo. Si queremos edificar, tenemos que saber qué parte de las murallas están derruidas, qué parte de las puertas se pueden recuperar. A veces esto de pensar al pueblo de Dios le parece poco espiritual. Pero Dios dijo, Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Hermanos, estamos llamados a meditar. Y esto lo vemos que Nehemías lo hace. Nehemías no quiere hacer una edificación al tuntún. Él se sienta y piensa dónde estamos y a partir de ver dónde estamos, vemos dónde tenemos que edificar. Vimos en el capítulo 3 que la obra era una obra que abarcaba a todo el pueblo. ¿Os acordáis? Ese extenso capítulo 3, la familia tal hizo esta parte, pero después vino esta familia, hizo esta parte de la muralla. Es una obra que nos aplica a todos. No están llamados a edificar solo los consagrados y espirituales.
Todos estaban llamados a edificar, pero cada uno haciendo su parte. Y finalmente vimos en el capítulo 4 que cuando el pueblo de Dios se levanta, se remanga y comienza a edificar, debe de esperar oposición. ¿Os acordáis en el capítulo 4 qué ocurre? Ya ha ido pasando, ya algún versículo nos aparecía en el capítulo 2 y 3, pero especialmente en el capítulo 4 y, por cierto, en el 6. En el capítulo 4 estuvimos mirando la oposición de este Sanbalat, Tobías, los árabes y los de Asdod, que se conspiraron para hacer detener la obra. Y la Iglesia, hoy, que también tenemos una obra que llevar a cabo, tenemos que saber que si nos ponemos de pie y edificamos, vamos a recibir oposición. Esto es un patrón que no solo ocurre en Nehemías, ocurrirá a lo largo de toda la palabra y ha ocurrido a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Vimos que esa oposición tenía una sola finalidad: detener la obra. ¿Os acordáis? Esta era la finalidad, que buscaban a través del desánimo o del temor. Y cuidado, porque si el desánimo y el temor no hacía detener la obra, irían violentamente a por nosotros. Esto es lo que ocurrirá con Jesucristo. Como Jesús no se vino abajo con el desánimo, la burla, el descrédito, finalmente tuvieron que pararle los pies violentamente. Y es lo que va a ocurrir también en el capítulo 4, que conspiran con el fin de atacar Jerusalén y detener la obra. Esto es lo que hemos visto por ahora. En esta mañana me gustaría que pudiéramos pensar en otra realidad que trae el hecho de edificar las murallas espirituales del pueblo de Dios. Y es que no solo vamos a tener oposición, sino vamos a tener conflictos dentro del pueblo de Dios. Esto es duro. No solamente vamos a tener una oposición externa, porque estos de Sanbalat, Tobías, los árabes, estaban fuera del pueblo de Dios, que veían al pueblo de Dios edificar las murallas y decían, no lo podemos permitir. Sino que ahora entramos en el capítulo 5 y vemos que ahora el problema ya no es los de afuera, sino que también hay problemas dentro. Y esto es difícil, porque uno puede esperar que los que están contra el pueblo de Dios se subleven cuando el pueblo de Dios quiere avanzar. Pero a uno le cuesta a veces entender que son los mismos del pueblo de Dios los que a veces van a poner el palo en la rueda. Y esto trae dificultad. Pero hermanos, no te lleves a sorpresa. Esto ha sido así siempre. Y la palabra por eso nos cuenta tantas y tantas y tantas y tantas historias para que entendamos que hay trigo, pero hay cizaña. Que esto ya sucedió con el pueblo de Israel, que tuvo en los tiempos de Moisés y Josué que batallar con enemigos externos, pero que tuvieron grandes problemas dentro del pueblo de Dios. Esto ya pasó con el mismo Jesucristo, que tuvo que oponerse a los principales y potestades, a los religiosos, incluso a todo el poder romano, denunciándoles, pero también tuvo que lidiar con los discípulos. ¿Quién va a ser el mayor? Yo voy a ser el mayor. Déjame que cuando ponga tu reino yo esté a la derecha y mi hermano a la izquierda. ¿Os acordáis de todo esto? ¿Y quién le traicionó? Uno de ellos. Y esto va a pasar también a lo largo de la Iglesia. Es más, esta oposición interna nos pasa a nivel individual. La palabra enseña de que está el mundo y Satanás contra nosotros. Pero ¿quién más está contra nosotros? Nuestra carne. Está el mundo y Satanás, sí, va a poner palos a las ruedas, pero lo extraño, como dirá Pablo, es
miserable de mí, que he encontrado una ley en mí mismo que se revela contra la ley de Dios. Así que esto pasa desde lo individual a lo comunitario a lo largo de la historia. Y esto es bueno que lo recordemos. Yo sé que todos lo sabemos, pero es bueno que lo recordemos, y algún quizá nuevo cristiano que entra en la iglesia, no te lleves las manos a la cabeza si un día un hermano te defrauda. Porque esto es parte de lo que la Biblia enseña. Vamos a entrar en el capítulo 5 de Nehemías para ver esta oposición, ahora ya no de afuera, sino de dentro. Y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 5 del libro de Nehemías, los primeros 5 versículos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente el libro de Nehemías, que tiene como meta la edificación de las murallas, se nos detiene a hablar de este tema? Hay un problema, y el problema es un clamor, se expresa como un gran clamor, verso 1, contra los hermanos. Y este gran clamor tiene una raíz, un porqué. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que hay una gran escasez y hambre. Seguramente que parte de esta escasez tenía que ver porque el pueblo se estaba dedicando a construir la muralla y no estaban cultivando las tierras. Estaban dedicando toda la energía y todo el esfuerzo a elevar esas murallas. Además, capítulo 4, los enemigos seguramente estarían rodeando Jerusalén y haciendo muy difícil que llegase provisiones. No se nos da muchos detalles, esto es lo que parece que está sucediendo, pero lo que sí queda claro es que hay una gran escasez y hambre. Y como siempre pasa, también hoy, cuando hay hambre y escasez, los que más sufren son los más vulnerables. Y aquí se nos va a hablar, de hecho, de 3 grupos. Fijaros que el verso 2, 3 y 4 comienzan prácticamente con la misma frase: había quien decía, había quienes decían. Son como 3 grupos que de alguna manera Nehemías quiere resumir en el clamor del pueblo. Habían algunos, seguramente los más pobres, que tenían familias extensas y estos no tenían para comer. Y lo único que pueden hacer es pedir un crédito, pedir prestado. Verso 3, estaban los que no tenían para comer, pero tenían tierras, viñas, tenían algo que habían puesto como algo empeñado para recibir algo de alimento. Y estaban los del verso 4, que quizá estos no era tanto tema de comer, sino que no podían pagar los tributos. Quizá tenían para cubrir el estómago, pero no todas las necesidades. El caso es que habían llegado hasta el punto de que muchos de ellos habían dado no ya lo que tenían, las tierras, los árboles, los viñedos que pudieran tener, sino a sus propios hijos como siervos, como esclavos. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está pasando? La situación no es agradable. No es una situación, digamos, que no me puedo comprar el último iPhone. No, está empeñando sus hijos. Y además dice el verso 5
a mitad del verso 5, que algunas de sus hijas ya estaban siendo esclavas, y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Nuestros hijos, nuestra descendencia está quedando esclavizada por nuestra deuda. Ahora, estas son las circunstancias, pero no es el problema en realidad. El problema está en el verso 7. Entonces, esto ya es Nehemías, verso 7 del capítulo 5, esto ya es Nehemías hablando. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestro hermano? ¿A vuestros hermanos? ¿Exigís interés? El problema no era en sí la necesidad. El problema era que habían algunos que ante la necesidad de sus hermanos vulnerables, pobres, le estaban cobrando interés. Y el interés los estaba haciendo aún más esclavos, porque no tenían posibilidad de devolver. Quizá uno mira esto y dice, es que vaya estos nobles, ¿no? Vaya con estas personas. A mí me gustaría que no nos quedásemos, digamos, con el disfraz histórico-social que nos cuenta aquí, sino con la raíz. Porque seguramente tú y yo no nos vamos a identificar mucho con esta situación. Vamos, creo yo que ninguno de nosotros va a pedir que el hijo de un hermano sea mi esclavo para... Entonces, es algo que nos queda un poquito lejos. Pero si vamos al fondo de lo que está sucediendo, vamos a ver que el problema es muy actual. Lo que estaban haciendo estos nobles, estas familias judías pudientes, que tenían capacidad económica, ante la necesidad de otras familias, lo que estaban haciendo era aplicar el beneficio propio. Estaban acercándose a esta situación de necesidad dentro del pueblo de Dios y estaban pensando, ¿y yo qué beneficio saco? ¿Me estoy explicando? Porque este punto sí que es muy común con nosotros. Porque aquí se está mostrando un yo en el centro. Yo y mi ganancia. Sí, yo sé que tú tienes un problema y te voy a intentar ayudar, pero ¿yo qué tajada voy a sacar yo? Y esto es la raíz de la división en la Iglesia y el problema, o muchas veces la raíz de muchos problemas internos en la Iglesia. Piénsalo. ¿Cuántas veces no interfiere mi beneficio, mi ganancia, en mi valoración de la Iglesia? ¿Cuántas veces no ha sido el yo centro, mi beneficio, lo que ha traído divisiones en las iglesias? No pensemos que estos nobles, estas familias pudientes, estas familias que tenían mayor capacidad eran, pues no sé, ogros, eran personas como tú y como yo. ¿Y sabéis lo que estaban haciendo? Estaban aplicando lo normal en aquella época. No estaban haciendo nada extraordinario. Lo normal de aquella época era que cuando alguien te pedía un préstamo tú le cobrases intereses. Es lo normal también en nuestra época. Y cuando digo intereses no me estoy refiriendo solamente al tema económico, sino tú me has pedido un favor, me debes una, quedas en deuda. Y este planteamiento es un planteamiento desde una visión del reino de este mundo. De hecho, hemos leído en el versículo 4 que una de las cosas que tenían que hacer las familias de Jerusalén era dar tributo al rey, porque el rey y todo su reino
te cobran, ¿eh? Sí, yo te doy protección, tú estás bajo mi amparo, pero yo saco tajada. Y esto se replica, y esta es la visión que vemos en el reino de este mundo. Y esto es lo verdaderamente peligroso. Esto es lo que verdaderamente Nehemías quiere condenar y señalar. Porque, si os acordáis, en el capítulo 1, Nehemías ha orado y ha dicho, vamos un momentito al capítulo 1 y vamos a leer lo que dice en el verso 6 y 7. Esta es la conclusión de Nehemías de por qué han llegado al exilio y al oprobio. Porque están las murallas derruidas. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cómo hemos pecado? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tus siervos. No hemos guardado la ley recogida en Moisés. Si me acompañáis a Levítico 25, vámonos a esa ley. Como simplemente un ejemplo de lo que está sucediendo aquí, Levítico 25, verso 35, Levítico 25, 35, dice, esta es la ley de Moisés, esta es cómo se debería de conducir el pueblo, el reino de Dios. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su casa, y a la posesión de sus padres se restituirá. No tomarás ganancia cuando tu hermano se empobreciere. Y si tiene que venderse, que era una manera antigua de subsistir, lo tomarás como un criado, pero cuando llegara el tiempo del jubileo, lo dejarás libre y le devolverás su tierra. ¿Y qué está ocurriendo en Nehemías 5? Que Nehemías descubre que se está aplicando el patrón no del reino de Dios, sino del reino de este mundo. Hermanos, yo creo que esto es digno de detenerse y pensarlo. Porque para edificar las murallas de la iglesia Emmanuel, todos tenemos no solo que tener una conciencia de batalla, como hablábamos la última vez ante la oposición externa, tenemos que tener una conciencia del reino de Dios. Y de darnos cuenta que detrás de mi ganancia, a ver si la iglesia me aporta algo, a ver si me gusta la predicación, a ver si mi hermano me saluda, a ver si el predicador es tal, a ver si la música, a ver si la alabanza, a ver si me cuidan bien a los niños, a ver si me saludan, a ver si gano algo, es la raíz de muchas divisiones. Y creo que esto es algo, si nos vamos ahora, nos hemos ido hacia atrás, ahora nos vamos hacia adelante en la historia del pueblo de Dios, y si nos vamos a la carta en Filipenses, perdonad si os mareo un poco, pero creo que es para que veamos cómo este tema tiene raíces a lo largo y ancho de la palabra. En Filipenses, capítulo 2, oímos estas palabras de Pablo, capítulo 2 de Filipenses, verso 1. Por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo se completa el gozo? En este caso de Pablo. Fijaros lo que dirá: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unidad. Completad mi gozo trayendo unidad en el pueblo de Dios, que es lo contrario de la división. ¿Por qué va a decir eso? Porque si nos vamos al capítulo 4 de Filipenses, leemos en el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, porque estas dos hermanas, al parecer, estaban dividiendo hasta cierto punto la iglesia en Filipo. Y Pablo está diciendo, completar mi gozo, y da estas 4 frases de unidad. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, pone, pero quizá la palabra es de mayor estima, de mayor peso, de mayor valor a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, por mi ganancia, ¿y yo qué saco de aquí? Sino cada cual por el de los otros. Este es el mismo patrón, o esta es la misma situación a la que tú y yo nos encontramos o nos enfrentamos hoy en el 2023. Tu tentación y mi tentación es buscar mi ganancia, mi beneficio. ¿O me equivoco? Por lo menos la mía. Yo siempre, mi corazón tiende a buscar mi beneficio, siempre. Incluso si oro por alguien, estoy pensando, seguro que van a pensar qué buena persona es. Porque somos así, porque nuestro corazón tiene esa tendencia del reino de este mundo. Saca algo, no seas tonto. Si no digo que no ayudes, pero cuando ayudes, que resplandezca tu ayuda. Y esta tendencia es nuestra continuamente y es a través de esa raíz por la que vienen muchos o la mayoría de las divisiones en el pueblo de Dios. Ahora, no nos quedemos solamente con el problema. Si volvemos a Nehemías, vamos a ver qué respuesta da Nehemías, que estamos viendo un poco que es nuestro modelo en todo este peregrinar que estamos compartiendo con él en la vivencia de la reconstrucción de las murallas. ¿Cómo responde Nehemías? Lo primero que hace Nehemías es algo muy curioso, verso 6. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y el verso 7, entonces lo medité. Hace 2 cosas bien llamativas, aunque no nos debería de sorprender tanto porque son 2 rasgos que ya hemos visto de Nehemías. Lo primero es que cuando escucha lo que está pasando dentro del pueblo de Dios, lo primero que hace es que se enfada. Es como si el zoom de la historia de repente se nos mete dentro del corazón de Nehemías. Estaba viendo las circunstancias y de repente, ¡pum!, nos lleva dentro de su corazón. Y hay un enfado. Y uno dice, ¿pero enfadarse no es pecado? ¿Enfadarse es pecado? Depende. Pero en sí mismo no es pecado. Iraos, pero no pequéis. Y Jesús cogerá un látigo y dirá, esta es la casa de mis padres, la habéis convertido en una cueva de ladrones. De hecho, yo diría que no enfadarse en ciertas circunstancias es pecado. Porque cuando se está, como en este caso, poniendo en peligro el testimonio del pueblo de Dios y su obra, es digno de enfadarse. Y esto a veces hay que entenderlo. Ahora, es verdad que en nuestra debilidad muchas veces nuestros enfados nos lleva a tomar decisiones, a hacer cosas que ya nos pasamos de la línea. Es curioso porque el verso 7 dice que entonces lo que hizo es que se meditó. Le vino el enfado, pero después, que son las 2 reacciones que ya hemos visto en Nehemías. Capítulo 1, cuando escuchó las noticias de cómo estaban las murallas y las puertas, ¿qué hizo Nehemías? Dice que lloró, ayunó, se sintió otra vez emociones, pero no dejó que las emociones tomaran el control total de su vida.
sino seguidamente se pondrá en las manos de Dios. Aquí va a hacer lo mismo. Va a haber un enfado y va a haber un meditar. Seguramente un meditar del pasaje que hemos leído, de todos estos pasajes de Moisés, de cómo teníamos que ayudarnos sin cobrarnos intereses. La pregunta, sobre todo, en cuanto a este primer punto de enfadarse es, ¿se enfadó por qué? Y como hemos visto, se enfada no solamente ya por, digamos, lo inhumano de la actitud de estos nobles, sino por lo que esto representaba para el pueblo de Dios, para el nombre de Dios y para su obra. Ahora, no solo se enfada y medita, sino que seguidamente, después de meditarlo, lo que va a hacer es confrontar el pecado para llevarlo al arrepentimiento. Y va a confrontar el pecado de una manera muy transparente. O dejadme que lo diga de esta manera. Lo que no hace Nehemías. Nehemías, cuando se entera de toda esta circunstancia, lo que no hace es murmurar. No se va hablando con los otros amigos y siervos suyos y va diciendo, hay que ver, estos nobles, ¿tú te has fijado lo que han hecho? Y le están cobrando a fulano tanto. Y la hija de no sé cuánto está de... No empieza a murmurar. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque, de nuevo, creo que nuestra tendencia es más bien a murmurar. Si yo escucho que un hermano está con otro, ¿sabe lo que le está pasando a este hermano? Pues mira, y ahí comienza todo el tema. No hacemos nada, pero creamos cizaña. ¿Qué hará Nehemías? No, Nehemías dice, verso 7, entonces lo medité, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, y continúa, así que convoca, confronta, y lo va a confrontar con la verdad. ¿Vosotros estáis tomando interés? ¿Estáis sacando ganancia del perjuicio de vuestros hermanos? Es interesante que cuando no tenemos tiempo de dedicarnos un capítulo relativamente extenso, pero si os fijáis, prácticamente lo que va a hacer Nehemías en este convocar y confrontar va a ser hacerles preguntas. ¿Cobráis interés? Fijaros el verso 8. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, ¿y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Como diciendo, nosotros hemos tenido que redimir, rescatar a nuestros hermanos judíos vendidos a otras naciones, hemos puesto de dinero, y ahora vosotros dentro del pueblo lo vais a hacer esclavos. Pero le va haciendo preguntas porque quiere confrontar. ¿Y por qué quiere confrontar? Porque los quiere llevar al arrepentimiento. Esto es importante, no está confrontando para humillarlos, aunque algo de humillación va a haber, pero su fin no es humillarlos, no es decirle, sois personas, de daros de comer aparte, sois realmente malos. Esa no es su idea. Su idea, como hoy ha salido creo que en el tiempo de alabanza o en el tiempo de la oración al principio, su idea es, como hace Dios con su palabra con nosotros, ponernos un espejo. Esta es la verdad. ¿Lo quieres ver? Esto es lo que hay. ¿Y ahora qué vas a hacer? Recordad Mateo 18, cuando Jesús dice que si alguno estando delante del altar recuerda que su hermano tiene algo contra él, ve y arréglalo con tu hermano. Si te oyere, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano, porque ese es el fin. El fin no es decirle, no es ponerle el dedo en la llaga y decirle, hay que ver lo que has hecho, y recordárselo cada 5 minutos. Acuérdate lo que me hiciste. No, el fin es ganarlo. El fin de estas preguntas de Nehemías es hacerles pensar. ¿Os estáis dando cuenta de lo que estáis haciendo? ¿Le estáis cobrando? ¿Sabéis que el pueblo de Israel está comprando a las naciones y ahora vosotros lo estáis esclavizando? No busca humillar, sino restaurar, porque el objetivo, la obra de Nehemías siempre ha sido restaurar. No solo las murallas, sino al pueblo. Está intentando restaurar. Y lo confronta con la verdad, no con su opinión, no con sus sentimientos, los confronta con la verdad a través de estas preguntas. ¿Os acordáis del caso de Pablo y Pedro en Gálatas? Dice Pablo en Gálatas,
que cuando venían los judíos o los judaizantes, Pedro dejaba de comer con los gentiles y se iba a comer con los judíos. Y cuando Pablo ve lo que está haciendo nada menos que alguien como Pedro, dice, lo confronté cara a cara, porque lo que hacía era de condenar. Ahora, de nuevo, Pablo no está confrontando a Pedro para humillarlo, sino lo está intentando darse cuenta. Cuidado que aquí se está jugando el partido. Si la Iglesia ve que tú, una figura prominente, Pedro, cuando llegan los judaizantes, se acobarda y se va con los judaizantes, el Evangelio va a quedar muy tocado. La comunión entre los gentiles y los judíos dentro de la Iglesia va a quedar muy tocada. No lo puedo permitir y te tengo que confrontar. Y esto es lo que está haciendo aquí Nehemías. Coge a los principales, poderosos, nobles y los confrontará. Pero quiere llevarlos al arrepentimiento. Fijaros el verso 11. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos. Y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Así que este es el fin, los está llevando al arrepentimiento. Ahora, me parece muy curioso, si os fijáis, verso 13, que el tema ha sido tan grave, que la situación es tan, digamos, sutil pero impactante en la obra y en el pueblo de Dios, que Nehemías va a decir, me parece bien tus palabras, lo devolveremos, pero lo vamos a ratificar. Lo digo porque, hermanos, a veces hay cosas que podemos hacernos unos a otros. Entendedme lo que quiero decir, que lo siento, es un poco corto. El arrepentimiento no es simplemente decir, lo siento, sino que se tiene que ver en algo real. Verso 13 dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. O sea, está cogiendo su vestido y está diciendo, como yo sacudo la arena y el polvo y la suciedad, así va a hacer Dios con aquellos que no cumplan. Está trayendo a Dios en un problema que parecía muy social entre familias, está trayendo a Dios porque es Dios el que está siendo primeramente ofendido. Y les está advirtiendo. ¿Os acordáis que cuando hablábamos de la oposición externa, uno de los principios fundamentales era recordar quién era nuestro Dios, grande y temible? Y les está recordando, cuidado, porque el Dios grande y temible también es temible para cuidar de los suyos. Ahora, lo extraordinario de este arrepentimiento es cómo termina el verso 13, porque trae de nuevo unidad en el pueblo de Dios. Dice el verso 13, y respondió toda la congregación. Amén. Y alabaron a Jehová. ¿Cuándo viene la alabanza? Después de que han sido confrontados con la verdad, han hecho un pacto de arrepentimiento, han vuelto a la unidad y finalmente acaban adorando. Y este es el camino que ha trazado continuamente Nehemías en su estrategia para afrontar esta oposición interna. Ahora, después del verso 13, podíamos haber terminado aquí el capítulo, ¿verdad? Fijaros que bien termina, amén, alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Punto y final. Y sin embargo no. Hay más versículos. Y creo que hay más versículos porque Nehemías, o Dios a través del libro de Nehemías, nos quiere hacer ver que no solamente tenemos recursos para saber por qué nos dividimos y qué tenemos que hacer cuando esta realidad de oposición interna sucede, sino nos quiere dar un modelo en positivo. Nos ha dicho lo que no tenemos que hacer, nos ha dicho cómo tenemos que responder si hemos caído ahí, pero sobre todo nos quiere decir cómo tendríamos que ser. Y aquí va a salir el ejemplo modelo de Nehemías, que va a ocupar los versículos del 14 al 19. Y básicamente, porque sé que me estoy alargando,
Básicamente, la idea es esta. La propuesta de la palabra y la propuesta que encontramos en estos versículos del 14 al 19 es: asume tú el gasto. Asúmelo tú. Hemos estado hablando aquí de algo económico, aunque nos damos cuenta que no es solamente económico, que hay una raíz mucho más profunda, donde hay una necesidad, personas dentro de la iglesia, del pueblo de Dios que es vulnerable y donde yo presto una ayuda pero quiero sacar tajada. Pero aquí ahora se nos va a decir no solo que no estamos llamados a coger tajada, sino que estamos llamados a pagar las necesidades del otro. Esta es la visión, no del reino de este mundo, sino del reino de Dios. No solo no voy a tomar interés, sino que voy a perder dinero por ayudar a mi hermano. El verso 15, fijaros, vamos a leer los versos porque estoy haciendo mención al tema, pero no hemos leído los versos. Dice el verso 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador, aquí descubrimos que al parecer Nehemías llegó a ser nombrado gobernador, no se nos había dicho antes. Desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Él había sido asignado como gobernador y él tenía un tributo que podía legítimamente pedir, lo que aquí se llama el pan y el vino, pero él podía. Lo habían hecho todos los gobernadores antes. Pero él ve la situación del pueblo, están en gran necesidad y lo que hace es que no cobra. Ni él ni sus siervos. Verso 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Así que no solamente no cobró su parte, sino que se remangó y se puso a trabajar él y su casa y sus siervos. Pero fijaros cómo sigue, verso 17. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. ¿Y esto qué implica? Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves cada 10 días, vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. No solo no pedí, no solo trabajé, sino que puse mi mesa. 12 años, cada día, 150 personas, poniendo y poniendo. A mí me llama la atención porque he conectado con una historia que es la historia de Filemón. ¿Habéis leído la carta breve de una sola página de Filemón en el Nuevo Testamento? ¿Conocéis la historia de Filemón? Es una carta que envía Pablo a Filemón. Filemón era una persona adinerada, tenía una casa grande y seguramente una de las principales personas de la iglesia en la zona de Colosas, y seguramente en su casa se reunía una iglesia. Y Pablo le escribe una carta, la carta de Filemón, porque ha sucedido algo. Hace tiempo había un siervo, un esclavo viviendo en la casa de Filemón, que se llamaba Onésimo. Y Onésimo un día decidió robarle a su señor Filemón y huir de la casa. Pero cuando huye,
a lo largo de su vida se encuentra, posiblemente en la cárcel, no se sabe, se encuentra con Pablo y se convierte. Y ahora vamos a leer lo que dice Pablo cuando envía esta carta, porque ahora va a enviar su carta a Filemón de mano de Onésimo. Le va a devolver su esclavo. Filemón es de estas cartas difíciles de encontrar porque es solo una página. Está, si no me equivoco, antes de Hebreos. Sí. Es una carta que para mí es preciosa, porque es el Evangelio. Y dice en el verso 8, perdonadme, sé que me estoy extendiendo un poco, pero entender en el contexto que hemos hablado de lo que ha pasado con este siervo que robó a su señor, que se fue y que en su aventura de huida encuentra el Evangelio, y ahora Pablo lo envía de vuelta a casa de Filemón con una carta, y esta carta dice, verso 8 del capítulo único que hay, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá, fijaros qué sutileza, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Qué preciosidad, ¿verdad? Pero mira el verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto es el reino. Esto es un Pablo que está no dividiendo, sino uniendo. Y está diciendo, si es necesario, ponlo a mi cuenta. Hermanos, hemos hablado de un gran clamor que afectaba al pueblo de Dios y tenía que ser resuelto. Pero a veces entre nosotros puede haber pequeñas cosas. Si no es algo que realmente afecta a Dios y a su obra, ponlo a tu cuenta. No hace falta cada 2 por 3 tener una convocatoria, confrontar para el arrepentimiento, simplemente porque me han dañado el orgullo. Si es algo que Toñi a lo mejor no me ha saludado, yo lo pongo a mi cuenta. No, bueno, esto no hace falta ni ponerlo a la cuenta, pero entendedme, si es algo que me afecta simplemente a mí, hagámoslo de Pablo, hagámoslo de Nehemías. No es simplemente no cobrar interés, es, si es posible, cubrir el gasto. Termino, hermanos, simplemente haciendo una mención a que toda esta historia del capítulo 5 de Nehemías nos recuerda que la unidad hay que trabajarla y mantenerla, que tenemos que actuar activamente, hacer por sostener y mantener la unidad. Y que a veces eso va a demandar confrontar situaciones si creemos que la obra de Dios o el nombre de Dios está poniéndose en riesgo. Con el ánimo de confrontarlo con la verdad, no para humillar, no para demostrar que yo tenía razón y tú estabas equivocado, sino para ganar al hermano, para que volvamos a la reconciliación y podamos de nuevo avanzar en la obra. Pero muchas veces la mejor obra de unidad es pagándolo, es cubriéndolo. Por eso hay tanta llamada de Pablo a perdonaos unos a otros, soportaos unos a otros, porque nos vamos a hacer daño sin querer muchas veces unos a otros.
Termino simplemente haciendo una referencia última. Este modelo que hemos visto de Nehemías esta idea de que Nehemías dejó el palacio, qué a gusto estaba Nehemías en palacio, qué pocos problemitas tenía. Aquí, cuando no para con los que se oponen de afuera, llega el capítulo 5 y se tiene que ocupar de los de dentro. Toda esta visión de Nehemías que confronta, hay que tener valor para confrontar a los nobles y a los poderosos, y que pone su mesa, no es más que una prefigura de Cristo. Cristo es el que abandonó el palacio, porque tú y yo estábamos en deuda, y tú y yo y nuestros hijos estábamos en esclavitud, y no podíamos rescatarlos. Y Cristo vino, y como hizo Nehemías, puso no ya una mesa, puso su sangre. Y creo que aquí hay una tremenda imagen de ver que Nehemías, que tú y que yo estamos llamados a ser prefiguras de aquel gran reconciliador que fue Jesucristo. Él, como Nehemías, nos prepara banquete y nos invita. Y la cuenta la paga Él. Que eso sea también estimulador para nosotros, darnos cuenta cómo la división puede afectar al pueblo de Dios y sobre todo al nombre y a la gloria de Dios. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana una vez más por tu palabra. Cómo es verdad que historias que han pasado hace muchos años en otro contexto y en otra época siguen siendo verdades y luz para nosotros andar en el camino de hoy. Te ruego, Señor, por esta iglesia, por cada uno de nuestros corazones. Te ruego, Señor, que nosotros atesoremos la bendición de la unidad, que luchemos y de forma activa, Señor, podamos mantener el espíritu de unidad de tu pueblo. Que podamos recordar cuántas ofensas tú nos perdonas a nosotros y qué buen banquete tú nos has preparado. En el bendito nombre de tu Hijo. Amén.